Vamos a continuar en esta segunda parte bajo el tema la palabra de fe. Ya hemos discutido a qué se refiere, se escucha bien este vocablo, pero las raíces, la etimología, el pensamiento, la filosofía, la doctrina que está detrás de todo esto, vamos a seguir estudiándola paso a paso con la ayuda del Señor, y por ahí se une, amén, y saludos bien especiales, amén, a Alicia, amén, a Ojeda Ticha, amén, si nos permite, ¿verdad?, llamarte de esa manera con gran amor de la familia, gloria a Dios, la cuñada, amén, la cuñada Alicia Ojeda Ticha, gloria a Dios, y recibimos el saludo de nuestra hermana Zoraida. Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias por tu grandeza. Te pedimos, Señor, en esta hora por cada hermano, cada hermana. Te pedimos, Señor, que tome nuestras vidas de manera especial, que seamos canal de bendición para llegar a tantos hogares, a tantas vidas. Te presentamos, Señor, también la Florida, y te pedimos, Señor, amén, en unión a todos estos hermanos, ministerios, pastores, pastoras, familiares, amigos y amigas. Nos unimos, Señor, amén, por esta amenaza de esta tormenta, Señor, para que tú, Señor, guardes nuestros hogares, guarde nuestras vidas en esta hora. Te pedimos, Señor, que como siempre te glorifique y que seamos protegidos por ti, Señor, como siempre lo has hecho. Te damos gloria y honra por Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Así que, claro está, pedimos la oración a nuestros hermanos, los que han seguido, ¿verdad?, en las noticias. Tenemos por ahí todavía, amén, esta tormenta sigue viva y lo más probable, ¿verdad?, que esté entrando por la parte, amén, oeste de aquí de la Florida, bien cerca de nosotros, pero estamos confiados siempre en el Señor. Así que vamos a continuar con la segunda parte en esta noche bajo el tema la palabra de fe. Y es bien claro, hemos mencionado, se escucha bien el término, se escucha bien, ¿verdad?, el vocablo. A nuestro oído parece como si fuera algo que redunda para bendición. Y lamentablemente en muchas ocasiones, sin estudiar, sin hacer un análisis de estas palabras que escuchamos, óigame, comenzamos a repetirlas sin tener la etimología, la raíz, la filosofía, el pensamiento, las ideas que se desarrollan detrás de esta palabra, de este vocablo, la palabra de fe. Al pregonar su evangelio, los llamados la palabra de fe, hijos de la falsa teología de la prosperidad, amén, lo pregonan como un evangelio de codicia, de materialismo y una proporción totalmente humana, personal. Mire, detrás de todo esto está el humanismo. El humanismo que siempre ha negado la existencia de Dios y que de alguna manera presenta al hombre como el centro. El humanismo es esta ciencia que presenta al hombre como el centro de todas las cosas sin la existencia y sin la ayuda de Dios. Y la palabra de la fe, esta falsa teología, esta falsa doctrina, esta herejía, lo que hace es pregonar un evangelio de codicia, de materialismo, que proporciona de alguna manera la figura del hombre por encima de Dios. Y los maestros de esta falsa herejía, amén, hacen de esta mentira carreras lucrativas, oiga, de una mala teología, de una mala interpretación de la palabra, respaldada en sus falsas enseñanzas, torciendo las escrituras y reclamando una nueva revelación de Dios. Y es claro que la revelación de Dios que nosotros tenemos en la Biblia, y ella no necesita ser mejorada. La Biblia contiene 66 libros con un promedio de alrededor de 40 escritores que bajo la unción y la dirección de Dios escribieron lo que nosotros necesitamos conocer en el día de hoy y las cosas que estamos viviendo. Nos dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4,
Y quiero ir a la palabra para que sepamos de qué estamos hablando. Los llamados, la palabra de fe, esta falsa doctrina. Y esta falsa, amén, enseñanza, incluyendo los llamados, amén, el evangelio de la prosperidad. El apóstol Pablo señala, de una manera directa, en 2 de Corintios, capítulo 2, verso del 4, segunda de Corintios, debo corregir, el capítulo 4, verso del 1 al otro. Dice, a la gloria del trino Dios, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Mire, ante estas herejías no desmayemos. El apóstol se dirige a la iglesia en Corinto y le está diciendo, van a haber grandes apostasías, va a haber herejía, va a haber el humanismo desarrollado como nunca, amén. La filosofía, todas estas ideas que son contrarias a Dios, que son contrarias al evangelio. Él dice, no desmayemos. Dios ha entregado en nuestras manos este ministerio, de acuerdo a su misericordia. Esta palabra se refiere a este ministerio, a la predicación de la palabra, a la predicación y enseñanza de este mensaje. Él está diciendo, no desmayemos. 2 de Corintios 4:2, antes bien, renunciemos a lo oculto, la palabra de fe y la falsa, amén, doctrina de la prosperidad. Son enseñanzas ocultas, son herejías, son apostasías. Y el apóstol Pablo nos dice, antes bien, renunciemos a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia, como son los de la palabra de la fe, como son los de la doctrina de la prosperidad. El apóstol Pablo dice, no andemos con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Estoy en 2 de Corintios capítulo 4, estoy leyendo el verso 2. Antes bien, renunciemos a lo oculto. Renunciemos a todas estas herejías, a todas estas apostasías. No andando, amén, con astucia. Y estos pregoneros de codicia, de materialismo y de promoción personal, engrandeciendo a sí mismo, enseñan con astucia, adulterando la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo nos aconseja, dice, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Renunciemos, dice el apóstol, a todo lo oculto. 2 de Corintios 4:2, renunciemos, antes bien renunciemos a lo oculto y no desmayemos a lo vergonzoso, no andando con astucia, no andando con palabras fingidas, no andando con engaño, no andando con altivez de espíritu, sino con toda mansedumbre. Renunciemos a toda herejía, renunciemos a toda cosa oculta. Y en el verso 3, 2 de Corintios 4:3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto. ¿Por qué entre ellos? Porque andan con falsedad, andan ocultando. Por eso es que nosotros en este tiempo no podemos callar. Por eso es que en este tiempo no podemos ignorar a estas falsas enseñanzas, a estas herejías.
a estas apostasías en este tiempo. Sigue diciendo el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, en 2 de Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, hablando de Satanás, el Señor los reprenda, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lo que ellos niegan que Jesús comparte la esencia con el Padre. Dicen los cuales el Dios de este siglo, Satanás, el Señor los reprenda, ha cegado el entendimiento. Sus mentes están entenebrecidas, están vacías, están ciegos. Dice, para que no le resplandezca la luz del evangelio, para que no llegue a ellos el conocimiento. La palabra luz significa llegue el conocimiento de la gloria de Cristo, porque Cristo no comparte su gloria con nadie. No la comparte con estos falsos de la codicia. No lo comparte con estos materialistas. Ni los comparten con estos, amén, aleluya, óigame, que hacen promoción de la parte humana, el cual Cristo siendo la imagen del Padre. El mensaje predicado por estas iglesias es totalmente cambiado. Hoy enseñan, de alguna forma traen un evangelio aparentemente nuevo, un evangelio aparentemente con una nueva revelación. Repetimos, la revelación está desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Han tratado de alguna manera de cambiar este evangelio, de cambiar esta palabra en todo el sentido, con un evangelio totalmente diferente, lleno de engaño. Ese nuevo evangelio resulta para ellos, amén, lo económico, resulta para ellos la riqueza personal. Bendiga a nuestro gran hermana y amiga María, amén, Román. Dios te bendiga. Cuánto nos alegra, amén, saber que estás por ahí. Un abrazo grande, gloria a Dios. Los llamados de la palabra de la fe, que pregonan un evangelio de codicia, un evangelio materialista, un evangelio que promociona al hombre, que engrandece al hombre, y que el apóstol Pablo dice, renunciemos a todo lo oculto y a todo lo que es engañoso. Estas personas niegan el evangelio de la cruz. En lugar de proponer a Cristo, este evangelio le promete a sus seguidores salud, riquezas, y les aconsejan que todo lo que ellos declaren, sin usar el nombre de Jesucristo, todo lo que ellos declaren, de alguna manera, con solamente mencionar la palabra, serán prósperos, siguiendo la palabra de ciertos predicadores de renombre de la prosperidad. Acuñando la palabra, hay un milagro en tu boca, porque tú pronuncias con tu boca muerte o vida, torciendo la palabra, torciendo el libro de los proverbios, para establecer su falsa doctrina, para establecer su falsa teología en la palabra de la fe y en el falso evangelio de la prosperidad. Ellos dicen, hay una palabra de victoria en tu boca, negando a Dios. Y de acuerdo a este evangelio de la palabra de la fe y de la palabra de la prosperidad, que son herejías, su pensamiento se regenera en una fe personal, no en una fe de Dios, derramando bendiciones a quien ellos quieren y maldiciendo a los que ellos quieren. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que en la palabra del Señor dada a Abraham
Todavía Abraham, en el capítulo 12 del libro de los Génesis, en el verso 3, Dios estableció diciéndole al padre Abraham: el que te bendiga, bendeciré, y el que te maldiga, maldeciré. Es Dios el que bendice. Es Dios el que hace que el hombre reciba ese galardón y esa bendición. No lo material, sino todo lo que viene de parte de Dios para nuestras vidas. Recordemos que estos llamados de la palabra de la fe, que es una herejía, que se escucha bien el vocablo, que parece sonar bien a nuestros oídos, lo que pregonan es un evangelio de codicia y materialista, engrandeciendo al hombre por encima de Dios. Pura, amén, la ciencia de los humanistas. No es otra cosa que humanidades, no es otra cosa que pregonar un evangelio de una negación a Dios. Dios te bendiga, Ángel Hernández. Dios te bendiga, amén, de manera especial tu amada esposa y toda la familia. Un abrazo grande. Muchas de las palabras que esta gente utilizan y que lo vemos a través de estas redes, lo vemos a través de la televisión, lo escuchamos por la radio, por las diferentes plataformas. Las palabras que ellos utilizan son los temas indestructibles, sobrenaturales, impenetrables. Son las palabras que usted ha escuchado y parecen bien a nuestro oído, pero no se están refiriendo a Dios. Ellos se identifican como los indestructibles. Ellos se identifican como sobrenaturales. Ellos se identifican como impenetrables. Son estos y muchos temas más que están siendo copiados en muchos lugares en este tiempo, pisoteando la palabra de Dios de alguna manera. Mire lo que nos dice el libro de Judas, capítulo 1, del verso 11 en adelante. Y esta palabra es importante. Libro de Judas, capítulo 1, verso del 11 en adelante. Dice el escritor, una palabra, amén, extraordinaria. Si usted está conmigo, libro de Judas, capítulo 1, verso del 11 en adelante. Mira lo que dice el escritor. Dice: ay de ellos. La palabra ay en el griego significa juicio, significa condenación. Ay de ellos. Están condenados por sus falsas prácticas y herejías y apostasías, porque han seguido el camino de Caín. Y nosotros conocemos la historia de Caín. ¿Quién era Caín? Cuando nosotros estudiamos el capítulo número 4 del libro de Génesis, la Biblia allí nos enseña que tanto Caín como su hermano Abel llevaron una ofrenda ante la presencia de Dios. ¿Y qué sucede? Que cuando presentaron sus ofrendas, la Biblia dice que tanto la ofrenda de Abel como él le fueron gratos a Dios. Dios te bendiga, Ramón, y bendiga a tu amada familia. Que tanto él como su ofrenda fueron de grato olor a Dios. Fueron agradables. Pero que ni la ofrenda ni Caín le agradaron a Dios. Y dice aquí Judas 1:11: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. La ofrenda que presentan los de la llamada palabra de la fe y los de la falsa teología de la prosperidad han seguido el camino de Caín. Y la palabra establece en Génesis capítulo 4 que ni Caín ni su ofrenda agradaron a Dios. Y ustedes saben cómo termina la historia, donde Caín le da muerte a su hermano. La codicia, el celo, la envidia, un corazón lleno de odio, un corazón alejado de Dios. Y estas personas
en este tiempo de los llamados la palabra de fe, de esta falsa teología y de los llamados el evangelio de la prosperidad, otra falsa teología y herejía, han seguido el camino de Caín. Pero no solamente dice eso, y se lanzaron por lucro, se lanzaron por riquezas, por dinero, en el error de Balaam. Y la Biblia dice, Balaam es descrito, el diccionario nos describe a Balaam y dice que su nombre significa glotón, significa devorador. Y sabemos que era un profeta adivino que había salido de los arameos y que se había dejado sobornar por el rey Balac, rey de Moab. En Números 22 encontramos esta historia. Mire cómo describe Dios a estos apóstatas, a estos herejes, en Judas capítulo 1, verso del 11 en adelante. ¡Ay de ellos! Y la palabra ay significa en el griego es juicio, condenación. Porque han seguido el camino de Caín, desagradan a Dios y se han lanzado por el lucro. Recuerden que la codicia es uno de los compañeros de los de la palabra de la fe, de esta falsa teología y de la falsa teología de la prosperidad. Dice, y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Quién era Coré? Números capítulo 16 nos presenta que Coré subió a Datán y a Abirán. Ellos eran ciertamente del grupo de los que ayudaban a hacer los trabajos en el templo. Eran de la familia ciertamente de Aarón, de esta tribu. Pero lamentablemente también lo siguió la codicia. Y conocemos la historia de Coré en el capítulo 16, verso del 31 adelante, y quiero leer. En cuanto Moisés terminó de hablar, se abrió la tierra y se tragó vivo a todos los que habían seguido a Coré, junto con su familia y todas sus pertenencias. Así fue como desapareció toda aquella gente. Al ver esto, todo el pueblo salió corriendo y gritando: sal corriendo. Si estás en un lugar donde se habla de la palabra de fe, donde se habla de prosperidad, sal corriendo antes que la tierra que pisas se abra. Y peor que ellos, que tu alma se pierda. Vamos, dicen ellos, no sea que también a nosotros nos trague la tierra. Y enseguida Dios envió un fuego. Y los 250 que habían descendido también con ellos de la tribu de Leví murieron quemados. Y dice el texto, y perecieron en la contradicción de Coré. Se levantó Coré porque quería también profetizar, porque quería también el lugar que tenía Aarón. A Moisés lo había elegido Dios. A Aarón lo había elegido Dios, no había sido Moisés. Moisés no se escogió a sí mismo. El capítulo 3 del libro de Éxodo nos muestra cuando Dios apareció en aquella salsa ardiendo, alma mía. Y en aquella salsa ardiendo se le reveló a Moisés, porque Moisés no conocía a Dios. Por eso es que Dios le dice: quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisa, lugar santo es. Aleluya. Así que mire cómo la Biblia va describiendo estas falsas herejías, estas falsas enseñanzas. Judas 1:11, amén, 1:12 dice, mire cómo los describe. Estos son manchas en vuestro ágape. Y cuando habla de mancha en nuestro ágape,
Está hablando de nuestra vestimenta, de nuestra vida, de nuestro testimonio. Y dice que comiendo, amén, aleluya, impúdicamente, con vosotros se apacientan a sí mismos. Que comiendo impúdicamente, la palabra impúdicamente en el diccionario dice de manera deshonesta, sin derecho, sin recato, cínicos, dice desagradables. Estos son manchas en vuestro ágape, son manchas en nuestras vidas, son manchas en nuestros testimonios. Que comiendo impúdicamente, de manera que desagrada a Dios, dice claramente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Son llamados pastores, pseudos apóstoles, pseudos profetas, que se apacientan a sí mismos. ¿Qué significa que se apacientan a sí mismos? Óigame, que con engaño se enriquecen, que no le interesan las ovejas, no le interesan las iglesias. Se apacientan, viven para ellos, por el lucro, amén, por la opulencia, por las riquezas. Y sigue describiendo a los de la palabra de fe esta falsa teología y este falso movimiento de la prosperidad. Dice, nubes sin aguas, llevada de acá para allá por los vientos. Y cuando habla de nubes sin agua, está hablando de nubes ciertamente vanas, secas. No tienen nada que dar, no tienen nada que producir. Cuando las nubes están llenas de agua, dice que el Señor llama en el libro de Isaías y establece claramente, amén, que la lluvia da su tiempo para el mantenimiento de la tierra y para el crecimiento del fruto. Pero estos son nubes sin agua llevadas, amén, de aquí para allá por los vientos. Dice árboles otoñales. Estoy en Judas, capítulo 1, el verso número 12. Dice claramente árboles otoñales. ¿Y qué son árboles otoñales? Mire, los árboles otoñales, de acuerdo al diccionario, cuando hablamos del otoño, estamos hablando de esa estación donde ciertamente lo pierden todo. Amén. Parece estar vivo, pero ciertamente están muertos. Parecen tener vida. Árboles otoñales parecen estar vivos, pero dice el mismo escritor, sin frutos. 2 meses muertos. Desarraigados. La palabra desarraigado significa arrancados. Yo estoy citando palabras. Mire cómo la Biblia los describe. Judas 1:13. Fieras ondas del mar. Está hablando de las olas cuando hay una tormenta, cuando hay un huracán, cuando hay una tempestad. Fieras ondas del mar. Mire cómo la Biblia lo describe. Como fieras ondas del mar. Dice que espuman su propia vergüenza. La palabra espuman significa, en el diccionario, significa, se refiere a la basura que el mar saca a través de sus olas. Mire lo que dice la palabra. Usted puede buscar un diccionario y buscar la definición de esta palabra. Dice que espuman su propia vergüenza. Es como cuando el mar saca la basura hacia la orilla. Esta gente de la palabra de la fe, de esta falsa teología, de este falso movimiento de la prosperidad, lo que hace es que espuman su propia vergüenza. Lo que sale de ellos, según el mar, es basura. No hay nada que dar. Yo estoy citando la palabra.
Yo estoy en el libro de Judas capítulo 1, en el verso 13. Fieras ondas del mar. Esto es una metáfora. Los está identificando como las olas del mar cuando hay una tempestad, cuando hay un fenómeno. Cómo se levantan. Y cuando se levantan con esta furia, dice, espuman su propia vergüenza. El mar sacando espuma significa basura. Cuando el mar saca la basura, cuando el mar se limpia, dice, sacan su propia vergüenza. Los de la palabra de la fe y los de el llamado evangelio de la prosperidad están espumando, están sacando la basura que hay en sus propios corazones, contaminando a iglesias con abachaya. Mire, esto es palabra de Dios. Busca el diccionario. Yo no estoy interpretando. Yo estoy dando definiciones. Espuman significa la basura que llevan las olas y las arrojan fuera de la playa. Las arrojan a la orilla. Y esto es de la falsa palabra de fe. Esta falsa doctrina, esta falsa teología del evangelio de la prosperidad, espuman su propia vergüenza. Están vomitando y contaminando a muchas personas con su falsa teología. Estoy leyendo palabras. Te cito a que vayas conmigo a Judas capítulo 1 en el verso 13. Busca un diccionario. Busca, aleluya, amén, un diccionario de etimología. Un diccionario de lengua castellana. Un diccionario ilustrado. Y te dice que la palabra espuma significa la basura que el mar saca. Dice su propia vergüenza. Están espumando, están vomitando la propia basura del infierno que está en sus mentes y en sus corazones. Esta es palabra dura, pero yo estoy leyendo lo que dice el libro de Judas. Esto es palabra de verdad. La llamada palabra de la fe, que es una falsa teología. Y los llamados, amén, movimiento de la prosperidad, que es una falsa teología, es una herejía. Están espumando la basura que hay en sus mentes. La basura, aleluya, que hay en sus corazones. La están vomitando desde ciertos altares y contaminando a mucha gente. Contaminando a pueblos completos. Contaminando a gente que se deja engañar en este tiempo que estamos viviendo. Pero sigo leyendo. No termina ahí la palabra. Dice el verso 14. Judas 1:14. De estos también profetizó Enoc. Mire, desde el tiempo del Antiguo Testamento. Dice, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Porque los de la falsa palabra, la falsa teología de la palabra de fe y la falsa teología y herejía de la prosperidad tienen sus días contados. Por eso comienza diciendo Judas 1:11, ¡ay de ellos! Dice el Señor, ¡ay de ellos! Dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos, sentenciados, condenados, la palabra convicto, sentenciados, condenados a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente
y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Judas capítulo 1, verso 16. Estos son murmuradores, querellosos. ¿Y quiénes son murmuradores? ¿Quiénes son los que murmuran? Murmura son aquellos que sin base alguna hacen denuncias, hacen señalamiento con el propósito de dañar y de destruir. La murmuración es un mal que muchas veces se cuela, se mete dentro del pueblo de Dios. Como dice el pastor, amén, William Morales. Amén, aleluya. Hay que desenmascararlos. Hay que quitarle la máscara. Y está en el libro de Judas capítulo 1. El verso 16 dice, estos son murmuradores. Siempre están llevando chismes, llevando cuentos, dañando. Querellosos. Oiga, todo el tiempo tienen algo que decir. Todo el tiempo tienen algo que señalar. Que andan sus propios, amén, andan según sus propios deseos. No andan conforme a la palabra. No viven conforme a la palabra. Cuya boca habla como infladas. Cuya boca habla cosas infladas. Y cuando habla de cosas infladas, significa, oiga, todo lo alteran. Todo lo dañan. Palabras infladas significan todo lo adulteran. Adulteran la palabra. Aleluya. Con palabras infladas. Óigame, hablando cosas que verdaderamente, no solamente que desarrollan en una forma el alterar la palabra, sino que maldicen. Dice, adulando a las personas para sacarle provecho. Adular significa engrandecer. Comienzan a engrandecer las personas. No le dan gloria a Dios, pero le dan gloria a los hombres para su propio beneficio. La gente dejándose engañar, creyéndose que la adulación es para engrandecerlos a ellos y es para provecho de estas mismas personas. El verso 17, repito, estoy en Judas. Libro de Judas, capítulo 1, verso 17. Pero vosotros, mira el consejo del apóstol Judas. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Por los apóstoles que el Señor nombró. No por los apóstoles nombrados en este tiempo por ellos mismos. No dice la palabra que los apóstoles nos hablarán. Y quiero repetir esto. Mire lo que dice el verso 17, Judas 1:17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas. No dice que nos dirán. Las palabras que fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que Él nombró. No los que se nombran a sí mismos. Aquí no dice las palabras que los apóstoles nos dirán. Las palabras que ya fueron dichas por los apóstoles que el Señor mencionó. Fueron 12 apóstoles. No son 24, no son 100. Fueron solamente 12 apóstoles. Reconocidos y nombrados por Dios. Reconocidos y nombrados por el Señor en su ministerio. El único de ellos que fue nombrado y tuvo la experiencia con el Señor fue el apóstol Pablo. En el capítulo 9 del libro de los Hechos. No hay ningún otro apóstol después de él nombrado. Fue el último de los apóstoles. Y él mismo dice, y fui abortivo. En otras palabras, por la misericordia de Dios soy apóstol. Hoy se nombran a sí mismos apóstoles. Hoy se nombran a sí mismos profetas. Hoy se nombran a sí mismos salmistas. No sé cuántos salmos, porque yo conozco 150 salmos. No les gusta que simplemente se le llaman escritores.
Autores, no. Salmistas. Conozco 150 salmos y después de esos 150 no conozco ninguno. Y humildemente soy estudiante de la palabra. No dije maestro, soy estudiante de la palabra. Y no he visto en ningún otro escrito de la Biblia que habían vacantes para apóstoles o que habían vacantes para otros salmistas. No lo hay. Esto es palabra. El que quiera oír, que escuche. El verso 18 dice: los que os decían, no dice dirán. El verbo decían, la acción, decían en pasado. En los postreros tiempos, mira lo que dice el apóstol Judas. En el verso 18, Judas 1:18. En los postreros tiempos habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Palabra de Dios. Y si esta palabra es dura, no la escribió el pastor Villalongo. No la escribió Judas. Él fue simplemente, amén, el canal que Dios utilizó para revelarle esta palabra. No son palabras inspiradas por Judas, son palabras inspiradas por el Espíritu Santo. En los postreros tiempos, la palabra postrero en el griego significa en los últimos tiempos. Habrán burladores. ¿Cuántos se burlan de este mensaje? ¿Cuántos se burlan de esta palabra? ¿Cuántos, aleluya, nos bloquean? Porque predicamos la verdad. Porque se burlan de lo que hablan los hombres y mujeres de Dios. Hombres y mujeres comprometidos con este evangelio. Que no vendemos la verdad, sino que la compramos. ¿Cuántos se burlan de muchos ministerios que Dios ha levantado en este tiempo? Pregonando esta palabra de verdad a diestra, a siniestra, a tiempo y afuera de tiempo. Y seguiremos predicando esta verdad, cueste lo que cueste, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Judas 1:18, lo repito. Los que os decían, en los postreros tiempos habrán burladores. Los vemos a través de las redes. Vemos a uno que se pone un gabán, óigame, totalmente roto. Y comienza a burlarse de los pastores que somos pobres. Este es un burlador que lo que hace es precisamente con palabras fingidas, oiga, engañando, adulterando la palabra, cambiando la palabra. Pero como nosotros no cambiamos la palabra, predicamos tal y como ella es. Como hay ministerios serios que predican esta avanza, que predican esta palabra tal y como es. Nos bloquean, que nos bloqueen. Aleluya. Pero ¿sabes qué? No podrás bloquear el mensaje. Aleluya. Porque esta palabra es compartida por hombres y mujeres que tienen temor de Dios, que tienen un llamado serio a llevar este evangelio. No por dinero, no por ganancias deshonestas, no por, amén, sobornos, sino por fe y por amor al evangelio y por la cruz de Jesucristo. Su muerte en la cruz por nosotros. A su nombre sea la gloria. Que andan según sus malvados deseos. Judas 1:19. Estos son los que causan divisiones. Oiga, los que predicamos la verdad no causamos divisiones. Son los burladores, son los buscones, son los materialistas, son los humanistas, son estas falsas herejías, son los que han seguido el camino de Caín, son los que se han lanzado bajo, amén, detrás del lucro, óigame, como Balaam, son como los de Coré,
que ansían, que desean el ministerio que Dios te ha puesto, el ministerio para el cual Dios te ha llamado y nos ha llamado, como Coré, lo codician y tratan de pisotearlo y tratan de dañar los testimonios. Oiga, con murmuraciones. Aleluya. Pero han sido desarraigados, ya han sido arrancados. El Espíritu de Dios los ha arrancado. Son fieras ondas del mar, que lo que están espumando son la basura que hay en ellos. La palabra espuman, en el diccionario, repito, si alguien entró nuevo, la palabra espuman, usted puede buscarlo en el diccionario, puede buscar la etimología. La palabra espuman se refiere, amén, a la basura llevada por las olas arrojadas a la orilla del mar. Y Judas dice, aleluya, Judas dice que son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, que vomitan. Aleluya. Nuestra amiga Denise, que vomitan. Estamos en Judas capítulo 1, de los versos 11 en adelante. Vomitan, amén, esa maldad que hay en ellos, esa falsa doctrina, usados por el mismo enemigo. Están espumando toda esa basura que hay dentro de ellos, toda la maldad. Y Judas 1:19 dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales. Óigame, estoy en Judas 1:19. Yo no estoy interpretando, yo te estoy leyendo lo que la Biblia dice. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Cuidado, iglesia. Estamos en los tiempos postreros. Ciertamente, la característica de estos hombres que la Biblia los describe, que la Biblia los señala, no es otra cosa que lo que el escritor Judas está diciendo. Las características que da el escritor en Judas son las siguientes. Dice la primera de ellas, murmuradores, que son aquellos que tratan de pisotear este evangelio verdadero. La segunda característica, amén, que menciona es querellosos, que buscan siempre una falta para señalar el evangelio, para señalar tu vida. La tercera característica que señala es que están detrás de sus propios deseos. Esto significan para satisfacer sus deseos, su carne, su anhelo. La quinta característica que menciona, la cuarta debo decir, dice que son, amén, inflados, adulando, engrandeciendo a los hombres, dándole gloria a los hombres y no a Dios. La quinta característica dice que causan divisiones. Son apóstatas que arrastran a personas a su error. Recuerde que espuman el veneno que hay en ellos, el odio que hay en ellos, la codicia, el rencor que hay en ellos, en sus corazones y en sus mentes. Los espuman, sacan toda esa basura que hay en ellos. Y la sexta característica dice que son sensuales y no tienen el Espíritu. Que piensan, sensuales que piensan en lo carnal, son carnales. No hay respeto. No respetan a Dios. No respetan a las mujeres de Dios. Son totalmente carnales. Son materialistas. Eso lo expresa la palabra. No es un adjetivo sacado del pastor Villalongo. Estamos leyendo el libro de Judas, capítulo 1,
desde el verso 12, amén, 11, debo decir en adelante. Es lo que la palabra de Dios establece. Cuidado, iglesia, que estamos en días finales y peligrosos. En segunda de Timoteo capítulo 4, verso del 3 en adelante, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. No podrán escuchar esta palabra. No podrán escuchar este mensaje. No podrán, no resistirán esta palabra. Recuerdan el caso, amén, en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Óigame, cuando se le está dando muerte a Esteban, y Esteban comenzó a clamar a Dios, dice que fruñían sus dientes. No podían escuchar aquella palabra cuando él clamaba a Dios. Y cuando él decía: Señor, recibe mi espíritu, no soportaban la palabra. Y el apóstol Pablo está diciéndole a Timoteo en segunda 4:3: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán, no soportarán la sana doctrina. Y en este tiempo hay gente, aleluya, un tema que trajo el compañero pastor William Moral, un tema tremendo. Aleluya, me voy de la iglesia. ¿Y por qué se van de la iglesia? Porque no soportan la sana doctrina. Porque no escuchan lo que ellos desean. Porque no están escuchando lo que hay en su corazón. Están buscando a gente que espume, que de la basura que hay en su mente, en sus corazones. Eso es lo que quieren escuchar mucha gente. No sufrirán la sana doctrina, no aguantarán la palabra. Saldrán corriendo de nuestros templos. Estoy hablando en forma genérica. Saldrán corriendo de nuestras iglesias. Amén, van a bloquear nuestras páginas. Porque no soportan escuchar esta palabra. Aliva, no hallanza, no la soportan. Porque son sensuales, son carnales. Yo estoy usando expresiones bíblicas. Yo estoy hablando de lo que la palabra dice. Yo te lo leí ahí en lo que la palabra establece. No es lo que yo quiera. Lo dice Judas capítulo 1:19. Estos son los que causan divisiones. Los sensuales, los carnales. Óigame, los terrenales. Que no tienen al Espíritu. Y el apóstol Pablo dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. No soportarán esta palabra. Van a frungir sus dientes. Óigame, va a haber gran odio. Vamos a ser perseguidos. Vamos a ser odiados. Van a hacer todo lo posible por hacernos daños. Pero el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. No nos sorprendamos el tiempo que estamos viviendo. Porque ya hay gente que no soportan la sana doctrina. No soportan esta palabra. Sigue diciendo segunda de Timoteo 4:3. Sino que teniendo comezón de oír. La palabra comezón significa, amén, picor. Cuando usted comienza con el dedo o con un cerillo ahí, eso es lo que significa ese picor que da dentro del oído. Pero en el término teológico, comezón de oír significa, quieren oír palabra, pero no la sana doctrina. Hay gente que quiere escuchar palabra, tienen comezón de oír, pero no de esta palabra. Y como tienen comezón de oír, pero nuestra palabra,
El Señor va a permitir que espíritus engañosos, oiga, los lleven a la perdición. Oh, gloria al Señor Jesús, aleluya. Como uno que está por ahí que no le gusta esta palabra. Aleluya. Si no te gusta esta palabra, vete de la página. Ese tiene comezón de oír. Léalo todo el mundo. Léalo todo el mundo. Ese tiene comezón de oír. Le molesta esta palabra. Vete de la página. Mira, José Figueroa, si te molesta esta palabra, vete. Aleluya. Ese es tu problema. Pero aquí vamos a predicar la verdad. Ni tú ni nadie. La Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 16, 18, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Si no te gusta lo que estamos predicando aquí, es tu problema. Alabado sea la gloria de Dios. Si no te gusta el tono de voz, es tu problema. Aleluya. Sino que tendrán comezón de oír. Aleluya. Oh, gloria al Señor Jesús. Dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos carnales. Se van a amontonar conforme, se van a unir. Mire, se van a buscar de diferentes lugares. Gente que se van a ir de diferentes lugares. De diferentes lugares. Oiga, van a tratar de unirse para hacer la guerra. Aleluya. Oiga, como ya le están haciendo, compañero pastor William Morales, aleluya, como ya nos están haciendo la guerra a través de las redes. Dios te bendiga, mi gran hermano y amigo Pedro Villalongo. A su nombre sea gloria. Óigame, no nos extraña que nos escriban en nuestra propia cara, en nuestra propia página. Aleluya, es que tienen comezón de oír, es que no soportan esta palabra. Y si no soportas esta palabra, aleluya, esta página es pública. Y esta página es para predicar la verdad. Y esta verdad no la va a callar nadie. Aleluya, si tienes, amén, argumentos, si hay algo que probar, que sea por la Biblia, que sea por la palabra. Todo lo demás es argumento. Si no hay base bíblica, es argumento. Oh, gloria al Cordero de Dios, aleluya. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y la palabra concupiscencia significa, óigame, ese deseo desordenado en la mente y en la vida de estas personas. Deseo desordenado. No tienen control. No tienen en ellos esa fuerza de poder de alguna manera, óigame, detener lo que hacen. No pueden, aleluya, no tienen, amén, ese don de, amén, de alguna forma de continencia. No lo tienen, aleluya. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Óigame, de aquí y de allá se buscarán unos a los otros. Ya sea que estén en otra ciudad, en otros lugares, se buscarán unos a los otros. Por eso es que dice, se amontonarán todas estas falsas herejías. En este tiempo, oiga, un movimiento para hacerle guerra al evangelio de Jesucristo. Y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Muchos están apartando la verdad de su oído. Ya no quieren escuchar esta verdad. Ya no quieren escuchar este evangelio. Y si no quieres escuchar este evangelio, nadie te está obligando a estar en esta página. Nadie te obligó a escoger esta página. Esta página es pública y es de Dios. Y aquí se seguirá predicando la palabra. Ya nos han tumbado, amén, en varias ocasiones. Nos han quitado, aleluya, la transmisión. Y nos han dicho que la seguirán quitando. Y nosotros seguiremos predicando esta verdad. No vamos a permitir que nos sobornen. No vamos a permitir que nos callen. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra este evangelio. Aquí están todos estos hermanos y hermanas de testigos. Están viendo y están leyendo. Gloria a Dios por Jesucristo.
y apartarán de la verdad el oído, porque no van a querer escuchar la sana doctrina. Amén. Sufrirán la sana doctrina. Abandonarán la verdadera palabra. Abandonarán la enseñanza de Dios. Y se volverán a la fábula, a los cuentos. Óigame, a las historias, a las mentiras. Lo que a mucha gente le gusta escuchar. Todas esas falsedades y todas esas mentiras, que es lo que a la gente le gusta escuchar. Pero nosotros vamos a seguir predicando esta verdad, este evangelio. Aleluya. Vamos a seguir. Gálatas 1:6, del 6 en adelante, y cierro en esta noche. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas: estoy maravillado, estoy, amén, sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó a la gracia de Jesucristo para seguir otro evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que, amén, os perturban y quieren pervertir. Mire, eso es lo que hay mucho. Que están modificando este evangelio, que están alterando este evangelio, que no quieren que esta verdad salga, que no quieren que esta verdad sea predicada. Amén. Perturban y pervierten. Perturbar es que lo modifican, lo cambian. Y pervertir es, óigame, que sacan todo el contexto bíblico, óigame, para materializarlo. Amén. De manera carnal. Óigame, de manera inmoral. Cambiando este evangelio. Cambiando las buenas costumbres de hombres y de mujeres de Dios. Pero nosotros vamos a seguir firmes. Aleluya. Es necesario que todo esto venga. Que vengan las persecuciones. Óigame, que murmuren contra nosotros. Que nos señalen. Que nos persigan. Todo esto está en la Biblia. No nos sorprende. No nos sorprende que esto esté sucediendo. Y dice Pablo a los Gálatas. Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros, oiga lo que dice. Mas aún si nosotros o algún ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que yo os he anunciado, sea anatema. Y la palabra anatema significa uno que ha sido separado, condenado, maldito, establecido por la palabra de Dios. Aleluya. Es lo que la palabra establece. La palabra, los llamados de la palabra de la fe o la falsa teología de la prosperidad presentan un evangelio diferente al que Cristo predicó, negando el poder del Espíritu Santo y utilizándolo como si fuera una fuerza al deseo de ellos, cuando es todo lo contrario. Cuidado con estos programas y estas enseñanzas, amén, de los promotores del falso evangelio de la prosperidad y de la palabra de fe. Amén, que lo que llevan ciertamente es espumar, como dice el escritor, como dice Judas. Están espumando. Lo que están escribiendo y lo que hablan sale de sus corazones y de sus mentes. Y espumar significa basura. Sacan la basura de sus mentes y de sus corazones. Judas capítulo 1. Expresión de la palabra en el verso 13. Judas 1:13. Fieras ondas del mal. Fieras porque se enojan. Se enojan que prediquemos la verdad. Aleluya. Que espuman su propia vergüenza. Y espumar significa cuando las olas del mar, cuando el mar mismo se limpia, cuando saca toda esa basura. Esta metáfora para identificar a estas falsas herejías. Están espumando toda la basura que hay en el corazón, toda la basura que hay en la mente. Todo lo que el enemigo sembró es lo que están sacando. Todo lo que escriben, que se van a otras páginas, a las páginas de ellos,
para entonces atacar, para entonces señalar. Dios bendiga a la prima. Amén, aleluya. Yarilis, amén, Dios te bendiga. Amén, Yarilis Tolentino, Dios te bendiga, prima, de manera especial, aleluya. Eso es lo que hacen, aleluya. Se van a otras páginas, a otras plataformas, porque lo que tienen es argumento. No pueden contra esta palabra. No pueden, amén, contradecir lo que la Biblia dice. Amén. Te estamos llamando a que busques diccionario, a que busques, amén, diccionario de etimología, diccionarios, amén, ilustrados, diccionarios de teología, diccionarios de lengua castellana, amén, libros que puedan tener de alguna forma la ayuda para poder interpretar lo que la Biblia dice, lo que la Biblia establece. Es palabra de Dios. No es lo que nosotros, amén, salga de nuestras mentes enseñar. Como dice nuestra hija Nani, el capítulo 8, verso 32 del Evangelio según San Juan. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y eso es lo que el enemigo no quiere, que esta verdad llegue. Por eso es que se enoja. Por eso es que escriben. Por eso es que señalan. Solamente argumentan. No tienen base para establecer, amén, para darle fundamento a lo que ellos expresan. Esta palabra, amén, la iglesia pentecostal Giovannici continuará predicando esta verdad del evangelio. Seguiremos predicando este evangelio sin adulterarlo. Aleluya, no vamos a cambiar este evangelio, no vamos a cambiar esta palabra. Aleluya, esta palabra seguirá viva en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestra lengua, en nuestras cuerdas vocales. Seguiremos proclamando, seguiremos anunciando y seguiremos señalando para gloria del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Sea la paz de Dios sobre cada uno de nosotros. Y que ese amor de Dios, amén, nos arrope de manera especial. Mire, no cambie esta verdad. No importa quienes murmuren, quienes señalen. Tenemos un compromiso con Dios. Tenemos un compromiso, amén, compañera pastora Glenda, amén, Liz, amén, Hernández. Tenemos un compromiso con Dios y no con los hombres. A Dios le daremos cuenta por el rebaño que ha puesto en nuestras manos. Y no solamente eso, por los ministerios y por los talentos. Un día Dios te preguntará, ¿dónde está el talento o los talentos que te di? ¿Dónde están? ¿Harás como aquel que tenía 5? ¿Harás como aquel que tenía 2? ¿O harás como aquel que tenía uno solo? ¿Vas a multiplicarlo o lo vas a esconder? Un día Dios nos llamará a cuenta por el llamado que Él ha hecho, por los talentos que ha depositado. Señor, no porque escribieron en la página y cogí miedo. Señor, no porque estaban murmurando y estaban diciendo. El Señor te va a decir, yo te llamé a predicar esta palabra. A quien tienes que darle cuenta es a Dios. No es a los hombres. Es a Dios el que le damos cuenta. Y como es a Dios el que le damos cuenta, esta palabra se seguirá predicando a través de esta plataforma. Como desde el principio, no le vamos a quitar ni le vamos a añadir. Aleluya. No vamos a ser partícipes de esta falsa teología, de esta falsa herejía. Vamos a seguir señalándolas. Vamos a seguir anunciando y vamos a seguir denunciando. Esta palabra seguirá, aleluya, como dice el compañero pastor William Morales de la Iglesia de Dios Incorporada allá de Fort Worth en Texas. Amén, dice con más fuerza. Adelante, compañero. Aleluya, Dios bendiga este gran hermano, este gran amigo, compañero pastor. Dios bendiga a todos los ministerios. Amén, que se unen a través de las diferentes, amén, plataformas, diferentes ministerios. Sigan adelante. Amén, esto es principio de lo que la iglesia viviremos en este tiempo final. Aleluya, el reino de los cielos se hace fuerza y solamente los valientes lo arrebatan. Dios llamó a gente valientes. Si Dios puso un ministerio y dio talentos a tu vida y a la vida de la familia pastoral, es porque Él ha confiado en nosotros.
Y nosotros no vamos a defraudar a Dios. Vamos a seguir predicando esta verdad. Amén. En todo tiempo